Emprendedores, ¿quieres retener talento top sin diluir la propiedad de tu startup? En el nuevo episodio de Emprendiendo el Futuro, te presentamos una guía completa sobre Phantom Shares, Vesting y Cliff. Descubre cómo funcionan realmente estas herramientas en Latinoamérica y por qué son ideales para startups Deep Tech. Aprende el poder del Vesting y el Cliff para alinear a todo tu equipo con el éxito a largo plazo de tu empresa. Comparamos Phantom Shares versus Stock Options y analizamos las diferencias legales entre México, Colombia, Brasil y Estados Unidos. Estructuras recomendadas para evitar errores costosos y maximizar la retención de talentos sin agotar tu presupuesto. Hacemos una comparativa real, LATAM versus Silicon Valley, con ejemplos prácticos para cada etapa de tu empresa. No te lo pierdas. El episodio completo ya está disponible en Emprendiendo el Futuro. Suscríbete y activa la campanita para más contenido de alto valor para emprendedores. Bienvenidos a este episodio de Emprendiendo el Futuro. Y bueno, me da muchísimo gusto recibir a quienes nos acompañan en esta inmersión profunda de hoy. Para resumir brevemente de qué vamos a hablar, fíjense que tenemos sobre la mesa una pila enorme de documentos, guías legales de fondos de inversión, análisis bien complejos del ecosistema emprendedor, y la misión de hoy es descifrar cómo las startups latinoamericanas logran atraer ingenieros, o sea, científicos de primerísimo nivel, cuando básicamente el dinero en efectivo en el banco es casi inexistente. Vamos a revelar todos estos secretos del equity, que pues es esta participación en el valor de la empresa, pero sin abrumar a nadie con jerga legal pesada. Para poner esto en perspectiva, y me encanta esta analogía que venía en los textos, imaginen que están construyendo un cohete espacial, ¿no? Ajá, un cohete espacial tal cual. Sí, diseñas la nave, llegas a la luna y justo en el momento en que vas a clavar la bandera, resulta que el gobierno te confisca la mitad del oxígeno por un error en un contrato que firmaste, 4 años antes. Y pues eso es exactamente lo que vamos a aprender a evitar hoy analizando estos documentos, y para eso estoy súper bien acompañada de nuestro experto en el tema. ¿Qué tal? Pues yo feliz de estar aquí. Y sí, el panorama general de todos estos documentos nos obliga a cambiar un poco, mucho, la forma en que entendemos lo que es una empresa, ¿no? Porque una startup no es una corporación tradicional que ya, orbita pacíficamente y genera ganancias estables cada mes. Siguiendo tu analogía, es un cohete en la mismísima plataforma de lanzamiento. Con todo el riesgo que eso implica. Exacto. Una misión de esta magnitud y de altísimo riesgo necesita combustible de primera calidad. Y ese combustible, en nuestro caso, pues es el talento humano excepcional. Pero el problema fundamental, y lo que revelan todas las fuentes, es que los fundadores rara vez tienen el capital para pagar el precio de mercado de ese combustible por adelantado. Digo, no puedes llegar con un ingeniero top y ofrecerle sueldos de empresa multinacional. Claro que no, es imposible. Entonces la única forma de convencer a ese talento de subirse al cohete es prometerles una parte del botín lunar, por así decirlo. Pero entregar pedazos de una empresa, pues requiere un andamiaje legal muy, muy particular. No es nada más dar la mano y ya. Sí, claro. Y bueno, vamos a desmenuzar esta idea por partes, porque me parece fascinante. Antes de empezar a repartir porcentajes de una compañía a diestra y siniestra, los documentos hacen muchísimo énfasis en un mecanismo de protección. O sea, debe existir una barrera que evite una situación verdaderamente catastrófica. Y esto es que alguien se una al proyecto, reciba un porcentaje de las acciones el primerísimo día y a la semana siguiente pues decida saltar en paracaídas, llevándose una parte vital del motor sin haber aportado nada de trabajo. Híjole, si ese es el terror de cualquier fundador. Totalmente. Y según nuestras lecturas, este escudo protector se fundamenta en dos conceptos que son súper específicos de la industria, que son el vesting y el cliff. Startup. Si un fundador llega a entregar acciones sin estas condiciones, corre el riesgo de generar lo que en la jerga se llama equity muerto. Equity muerto. Suena terrible. Sí. O sea, son personas que poseen una parte de la compañía, pero que ya ni siquiera trabajan en ella. Y eso, te lo aseguro, ahuyenta inmediatamente a cualquier inversionista futuro. ¿Nadie quiere meter dinero ahí? Las fuentes documentan que el estándar casi universal de la industria, y esto es en todo el mundo, es un periodo de vesting o maduración de 4 años. Ok, 4 años. Sí, lo que significa que la participación no se entrega de golpe el día 1, sino que te la vas ganando con el tiempo. Y esto viene invariablemente acompañado de un año de cliff, que literalmente significa acantilado, ¿no?
El famoso acantilado. O sea, según los textos, es como, a ver si entiendo bien, es como si te dieran un anillo de compromiso. Ajá. Es una promesa hermosa, brilla en tu mano, representa un futuro juntos, pero si de repente decides cancelar la boda y salir huyendo antes de llegar al altar, pues el anillo no te lo puedes quedar, lo tienes que regresar. Tal cual. Me encanta esa analogía, es perfecta. Porque durante ese primer año de acantilado, el nivel de consolidación de tus acciones es del 0%. Cero. Si la relación laboral termina, ya sea porque renunciaste o porque te despidieron, en el mes 11, el trabajador pierde absolutamente todo el derecho a ese paquete accionario. ¡Wow! O sea, te vas con las manos vacías. Y las matemáticas que presentan las fuentes sobre este anillo corporativo son bien reveladoras. A ver, pongamos el ejemplo que mencionan de un desarrollador de software. Digamos que a este desarrollador se le ofrece el 1% de una empresa de tecnología. Del mes 1 al mes 12 está en el acantilado, 0% consolidado. Exactamente. Pero al cruzar la meta, justo en el aniversario de su primer año, se libera mágicamente un 25% de ese paquete total de forma automática, ¿verdad? Así es. De un día para otro pasas del 0 al 25%. Y bueno, durante los 3 años restantes, el 75% que queda se va liberando en fracciones mensuales. La matemática detrás de esto es de aproximadamente un 2.08% del paquete original cada mes. Ok, 2.08 por mes. Sí, entonces, si ese mismo desarrollador decide buscar una nueva oportunidad exactamente a los 2 años y medio de haber entrado, pues ya no se va con las manos vacías. Claro, ya pasó el acantilado. Exacto. Se lleva el 25% correspondiente a su primer año, más la parte proporcional de esos 18 meses adicionales de trabajo. Si haces la suma, logra consolidar alrededor del 62.5% de ese 1% que se le ofreció originalmente. Ah, ok, ya entiendo. Y supongo que el porcentaje restante, lo que no logró madurar, ¿qué pasa con eso? ¿Se pierde? Pues no se pierde, más bien simplemente regresa a la bolsa de la empresa, o sea, el pool de opciones, para poder ser ofrecido a un nuevo talento que venga a reemplazar a esta persona. Tiene toda la lógica del mundo. Pero a ver, revisando los documentos, me surge un escenario que yo creo que le quitaría el sueño a cualquiera que firme este tipo de contratos. O sea, ¿qué pasa si la startup de pronto tiene un éxito meteórico y se vende por cientos de millones de dólares? O por el contrario, quiebra estrepitosamente antes de que este talento logre sobrevivir ese primer año de acantilado. Bueno, el riesgo de la quiebra es absoluto. Y hay que ser muy claros con eso. Si la empresa deja de existir, el 1% de cero, pues sigue siendo cero. Y ese es el riesgo inherente de irte a trabajar a una startup, ¿no? Definitivo. Pero por otro lado, el escenario de una venta temprana sí está contemplado en los contratos que están bien redactados, a través de una cláusula que se llama aceleración por cambio de control. Las fuentes legales recomiendan enfáticamente, pero así de verdad, subrayado, incluirla porque es lo que protege al empleado. ¿Cómo funciona esa aceleración? Pues mira, si un conglomerado enorme compra al startup en el mes 10, esta cláusula rompe el acantilado de forma automática y permite que el talento reciba su compensación como si hubiera cumplido el tiempo. Oh, claro, porque si no, imagínate la injusticia. Exacto. La lógica detrás de esto es premiar al equipo por haber llevado a la empresa a un evento de liquidez exitoso. Sin esa cláusula de protección, la corporación compradora tendría este incentivo súper perverso de, pues, despedir a todo el talento antes del mes 12, ¿no? Solo para evitar pagarles el valor de sus acciones. Claro, los corren en el mes 11 y se ahorran todo ese dinero. ¡Qué terrible! Ahora, entender el cronograma es solo como la primera capa del análisis, porque toda esta estructura matemática suena perfecta en la teoría. Pero cuando los fundadores intentan ejecutarla en la práctica, específicamente aquí en América Latina, pues chocan contra un muro masivo de burocracia. Sí, un dolor de cabeza tremendo. Tremendo, porque según los manuales operativos que revisamos, emitir acciones reales, lo que en Estados Unidos se conoce como Stock Options o Restricted Stock Units, implica un verdadero calvario notarial en nuestros países. Y aquí es donde los documentos introducen a un protagonista bastante peculiar. Y el nombre me encanta. El Shadow Equity, o las acciones fantasma. Sí, suena película de espías, ¿no? Pero es que las alternativas tradicionales simplemente no están diseñadas para la agilidad que requiere una startup en nuestra región. O sea, imagínate,
Si un fundador en México, en Colombia o Chile quiere otorgar acciones reales cada vez que contrata a un ingeniero nuevo, No acabarías nunca. no, tendría que convocar asambleas de accionistas, pagar unos honorarios notariales altísimos, estar modificando actas constitutivas a cada rato y lidiar con los registros públicos de comercio repetidamente. Es inmanejable. Además, emitir acciones reales diluye el porcentaje de propiedad de los fundadores y de los fondos de inversión que ya entraron. Claro, el pastel se hace más chiquito para los que ya estaban. Exactamente. Entonces el Shadow Equity surge como esta solución contractual privada para esquivar toda esa fricción burocrática. Básicamente es un instrumento que simula los beneficios financieros de poseer acciones, pero que se liquida exclusivamente en efectivo, basado en la valoración futura de la empresa. O sea, no son acciones de verdad. No te otorga derechos de voto en la junta directiva y fundamentalmente, pues, no diluye la tabla de capitalización real de la empresa. Fíjate que las guías financieras incluyen un desglose numérico bien detallado para ilustrar cómo opera este mecanismo ya en la vida real, porque al principio cuesta un poco entenderlo. Imaginemos que tenemos una startup de biomedicina, ¿ok? Que en su ronda de inversión actual tiene una valoración de $10 millones. Y bueno, para lograr desarrollar su tecnología necesitan atraer a la dirección de tecnología a alguien brillante, un CTO estrella. Y le ofrecen el 0.1% en estas unidades fantasma, atadas a las reglas que ya vimos del vesting y el cliff. Ajá, hasta ahí todo normal. Avanzamos 4 años en el tiempo. El talento sobrevive el acantilado, completa la consolidación de sus unidades y la startup, ¡pum!, logra venderse a una gran farmacéutica por $50 millones. ¿Cómo funciona ahí? Pues mira, el mecanismo de pago de las acciones fantasma se activa calculando la apreciación del valor de la compañía. La empresa comenzó valiendo 10 millones y se vendió en 50. ¿No? Esto representa pues una ganancia neta de $40 millones generada durante el tiempo que ese sitio trabajó ahí. Ok, los 40 millones de diferencia. Exacto. Al poseer el 0.1% en Shadow Equity, la persona tiene derecho a esa fracción exacta, pero de la plusvalía. Si haces el cálculo, eso arroja un pago de $40,000 en efectivo, lo cual representa el beneficio bruto antes de pasar por la lupa fiscal. Y ese antes de impuestos es una advertencia que aparece literal subrayada con rojo en todos los reportes fiscales que leímos. Porque, a diferencia de los mercados gringos, donde existen ciertas figuras para optimizar el cobro de acciones, aquí nuestras autoridades tributarias, llámese el SAT en México o la DIAN en Colombia, pues no tienen una clasificación de ganancia de capital corporativa súper elegante para las acciones fantasma. No, para nada. Para ellos es dinero y punto. Exacto. Lo clasifican como un simple y llano ingreso por sueldos y salarios. Al tratarse de un pago en efectivo que se deriva de tu relación laboral, pues le aplican retenciones súper agresivas de impuestos sobre la renta y deducciones de seguridad social. En muchos de estos países, las retenciones te pueden absorber entre el 30 y el 35% del pago. Sí, es muchísimo. Muchísimo. O sea, de esos $40,000 teóricos que te ibas a ganar, el monto neto que realmente aterriza en tu cuenta bancaria termina reduciéndose a una ventana de entre $19,500 y $21,000. Que sigue siendo bueno, pero claro, ese impacto fiscal suele ser un balde de agua fría enorme para quienes no están familiarizados con la carga tributaria en la región. Tú ves los 40,000 en papel y ya te los estás gastando. No. Ya tienes el coche apartado, exacto. Sí. Pero sin embargo, a pesar de esta merma impositiva, los fondos de Venture Capital siguen promoviendo muchísimo el Shadow Equity como la herramienta más eficiente en estas etapas tempranas, principalmente porque te evita paralizar la operación de la empresa con todos esos trámites corporativos interminables que ya platicamos, manteniendo al final de cuentas el incentivo económico bastante vivo. A ver, aquí es necesario plantear un contrapunto importante sobre la psicología detrás de esto, porque yo cuando lo leía decía, resulta difícil aceptar que funcione mágicamente. O sea, se le pide a profesionales sumamente capacitados que trabajen jornadas extenuantes, asumiendo un riesgo laboral altísimo en tu cohete a punto de explotar, a cambio de una simple promesa de un pago en efectivo a futuro. Ajá, sí.
Una promesa que ni siquiera les da voz, ni voto, ni poder real de decisión sobre hacia dónde va la compañía. Entonces, la pregunta aquí es ¿hasta qué punto el shadow equity realmente genera esa famosa mentalidad de fundador en el equipo? Y hasta qué punto es simplemente aprovecharse de la ilusión del ecosistema, vendiéndoles un bono glorificado y tal vez inalcanzable. Es una excelente pregunta. Y de hecho, el ecosistema completo debate esta misma tensión todo el tiempo. Desde una perspectiva puramente psicológica, pues sí, recibir un contrato privado que promete dinero a futuro, la verdad no tiene el mismo peso solemne que ir y firmar un certificado accionario avalado por un notario, sintiéndote el dueño, ¿no? Claro, el papelito habla. Exacto. Pero el verdadero poder del shadow equity no reside en ese estatus, sino en la alineación estructural de los incentivos. O sea, un bono tradicional en cualquier empresa suele estar atado a métricas súper de corto plazo, como las ventas de este trimestre en específico y ya. Llegas a la meta y te pagan. Sí, pero el shadow equity, al estar sujeto a un vesting de 4 años y estar atado al valor total de la empresa en el tiempo, obliga a quien lo recibe a pensar en horizontes de largo plazo. O sea, fuerza a que cada decisión técnica o estratégica que toma este CTO se pase por el filtro de, a ver, ¿esto va a incrementar la valoración de la compañía de aquí a 5 años? Claro, te vuelves cuidadoso con el dinero. Totalmente. Aunque carece de derechos de voto, sí te inyecta un motivo financiero sumamente poderoso para cuidar los recursos y empujar el crecimiento del startup como si fuera tuya. Fíjate que si esta alineación de incentivos es vital para empresas de software, digamos convencionales, los reportes nos muestran que en el sector del deep tech o esta tecnología profunda, el uso de estos mecanismos cruza la línea de lo útil para convertirse en una cuestión de pura y absoluta supervivencia. Sí, el deep tech es otro mundo. Es otro mundo. El panorama en América Latina revela un ecosistema que es pequeño, pero de una complejidad técnica brutal. Estamos hablando de alrededor de 340 startups de Deep Tech, valoradas colectivamente en casi $8,000 millones, con Brasil y Chile súper a la cabeza. Sí, son unos gigantes en eso. Y se trata de laboratorios que están desarrollando inteligencia artificial avanzada, robótica agrícola o cosas loquísimas de biotecnología. Y el desafío existencial aquí es el tiempo. Un equipo no puede programar un prototipo de terapia génica en un fin de semana. No es una app de delivery. No, para nada. Los ciclos de investigación y desarrollo aquí consumen fácilmente de 5 a 7 años, quemando capital de forma masiva sin generar un solo peso de ingresos tempranos que te permitan pagar salarios corporativos. Y justo ahí está el problema. Porque atraer talento a este sector requiere competir directamente contra la estabilidad que te da la academia o los salarios gigantescos de las empresas farmacéuticas multinacionales. Convencerlos está en chino. Sí, o sea, convencer a científicos con 2 doctorados de abandonar trayectorias 100% seguras para unirse a tu laboratorio emergente que ahorita no tiene ingresos, pues es casi imposible sin ofrecerles una participación muy significativa del valor futuro que ellos mismos están creando con sus investigaciones. Y fíjate que los casos de estudio en las fuentes utilizan una narrativa muy clara. Me gustó mucho. Te dicen, a ver, crear una aplicación de entregas a domicilio normalita es como cultivar rábanos. Rábanos, ok. Sí, rábanos. Se siembra y en poquitas semanas ya los puedes cosechar, ¿no? Ya estás viendo usuarios activos, flujo de caja, lo vendes rápido. Pero el Deep Tech es como plantar un huerto de nogales, de nueces. Requiere estar regando, podando y esperar años enteros sin ver absolutamente ningún resultado inmediato antes de que te den la primera nuez. Es una analogía buenísima, fíjate. Y el shadow equity es precisamente esa herramienta financiera que convence a estos jardineros súper especializados, a los científicos y tecnólogos, pues de quedarse en el huerto hasta la cosecha final, resistiendo esta tentación de decir, ay, mejor me voy a cultivar rábanos con la competencia por un salario mensual un poquito más alto. Es un paralelismo muy acertado, la verdad.
Y la historia reciente del ecosistema demuestra cómo han evolucionado estos mecanismos. Por ejemplo, empresas como Nubank en Brasil, en el sector financiero, ellos sí lograron emitir acciones reales en sus inicios y literal, hicieron millonarios a sus primeros talentos tras salir a la bolsa. ¡Wow! El sueño de todos. Sí, otros gigantes que todos conocemos como Kavak o Rappi utilizaron fuertemente los esquemas de acciones fantasma en sus primeras etapas, justo para no diluir el poder de decisión mientras escalaban tan rápido. Pero cuando ya observas el ecosistema Deep Tech puro, vemos a pioneros chilenos como Nutco, que está revolucionando la industria alimentaria con IA, o compañías como Curabiotech y Puman Innovation en temas de biotecnología agrícola. Que son procesos larguísimos. Larguísimos, y estas empresas dependen de mentes científicas brillantes. Retenerlas implica sí o sí ofrecerles shadow equity. Así logran asegurar el talento sin consumirse toda su reserva de efectivo. Y lo más importante, sin alterar drásticamente la estructura de propiedad, sobre todo mientras está negociando rondas de inversión multimillonarias, ¿no? Claro, y un detalle fundamental que destacan las guías de inversión para estas empresas de tecnología profunda es que cambian las reglas del vesting. O sea, ya no se trata solo de un relojito que avanza durante 4 años y ya. Las recomendaciones ahora apuntan a extender los periodos de maduración hasta 5 o 6 años. Claro, por el ciclo de los nogales. Exacto, pero lo más crucial es que vinculan la liberación de las unidades a hitos técnicos específicos. Por ejemplo, dicen, ok, te condiciona un porcentaje adicional, pero solo a la obtención de una patente internacional. Órale. O a la aprobación de un ensayo clínico por parte de la FDA o la autoridad regulatoria de tu país. Así aseguran que esta riqueza futura esté directamente atada a la creación de verdadero valor científico, no nada más a calentar la silla. Es inteligentísimo. Y bueno, todo este ingenio financiero para retener talento debe estar respaldado por un rigor legal milimétrico, porque adentrándonos ya en la última sección de los documentos, queda súper claro que un contrato mal redactado puede literal destruir por completo a la empresa. Híjole, sí, lo de los riesgos legales estaba intenso. Sí, la comparación que hacen las fuentes entre las regulaciones de Estados Unidos y las nuestras en América Latina ilustra perfectamente el nivel de peligro. Pero la ejecución es donde he visto a docenas de fundadores estrellarse contra la pared. Uy, sí, la ejecución es un campo minado. Hay una tendencia terrible en nuestro ecosistema emprendedor de meterse a Internet, buscar una plantilla de opciones de Silicon Valley, traducirla y firmarla. Si yo soy un fundador en México, Colombia o Chile, y trato de operar bajo las reglas de Estados Unidos, usando digamos una LLC en Delaware para emitir Phantom Shares, ¿qué tan rápido me va a explotar esto en la cara? Te va a explotar inmediatamente y con consecuencias devastadoras. Copiar y pegar el modelo gringo es jugar a la ruleta rusa. ¿Por qué es tan peligroso? Mira, muchas startups en Deep Tech allá se estructuran como LLCs, que son compañías de responsabilidad limitada, porque tienen beneficios fiscales enormes. Sí, la famosa pass-through taxation, ¿no? Que las ganancias pasan directo a los dueños sin doble tributación corporativa. Exactamente. Y como las LLCs no pueden emitir acciones tradicionales con facilidad, dependen casi al 100% del Phantom Equity. Hasta ahí suena lógico. Podría copiarlo. El problema es el IRS, el fisco estadounidense, y su famosa sección 409A. Ah, he escuchado historias de terror de la 409A. Es que después del escándalo de Enron, donde los ejecutivos manipularon sus bonos, el IRS creó esta regla draconiana sobre cualquier tipo de compensación diferida. Si tú tienes una LLC en Estados Unidos y otorgas una acción fantasma, la ley te obliga a fijar el precio con una valoración externa independiente. Que cuesta miles de dólares al año. Sí, es carísimo. Y además, debes especificar el momento exacto y la forma del pago con años de anticipación. ¿Y si me equivoco en una coma de ese contrato, qué pasa? Agárrate. Si te equivocas o no cumples, la penalización no cae sobre la empresa, cae directamente sobre el empleado. ¡Auch! El IRS le cobra el impuesto sobre la renta completo de forma inmediata, más una multa punitiva del 20%. Híjole, básicamente, por un error administrativo mío, el fisco multa a mi ingeniero estrella con un 20% extra sobre un dinero que ni siquiera ha cobrado en efectivo. Es un desastre. Es la receta perfecta para que todo tu equipo te odie para siempre y renuncie al día siguiente.
Y con justa razón. O sea, requiere bufetes de abogados carísimos para mantenerse en cumplimiento legal. En contraste, entiendo que la estructura local en Latinoamérica puede ser mucho más sencilla. Es una maravilla de simplicidad si se usa bien. A ver, explícame esa mecánica local. ¿Por qué es más fácil hacerlo desde una SAS en Colombia o una SAPI o SRL en México? Porque en nuestras jurisdicciones, el shadow equity no está hiperregulado como un instrumento financiero complejo. Se trata como un simple contrato mercantil privado condicionado a un evento futuro. Ah, qué alivio. Tú puedes emitir estas promesas de pago sin tener que convocar asambleas extraordinarias ante notario, sin reformar los estatutos cada vez y sin emitir nuevas series de capital. Suena demasiado bueno para ser verdad. Solo firmo un papel y ya está. Pero, conociendo a las autoridades laborales en nuestra región, dudo mucho que sea tan libre de riesgo. Tienes buen instinto. No está libre de riesgo si eres descuidado. Si yo como fundador simplemente redacto un párrafo en el contrato de trabajo de mi desarrollador diciendo, te tocan 5,000 acciones fantasma, ¿qué pasa si lo tengo que despedir a los 2 años porque no funcionó? Acabas de describir el error más común y mortal de todos los emprendedores novatos. Aguas con eso. Si pones la promesa del equity dentro del contrato laboral ordinario, acabas de activar una bomba de tiempo con las autoridades de seguridad social. Explícame por qué. En México, con el SAT y el IMSS, en Brasil, con la regulación CLT, y en Colombia, con la DIAN y la UGPP, la lógica de los tribunales laborales es implacable. Cualquier beneficio económico ligado a la relación de trabajo se considera salario diario integrado. Claro. El mecanismo de los tribunales es sumar todo, absolutamente todo, para calcular las liquidaciones. Exactamente. Si tú mezclas las condiciones de las acciones fantasma con el salario normal y despiden a la persona antes de un evento de liquidez, un juez va a decir, a ver, ese bono potencial de $100,000 era parte de su sueldo diario. No me digas. Tus pagos de aguinaldo y, peor aún, tus cuotas patronales de seguridad social atrasadas se van a calcular sobre una base inflada masivamente. Te cobran multas retroactivas millonarias sobre un dinero que ni siquiera se materializó. Y eso quiebra al startup al instante. Es escalofriante pensar que una cláusula mal puesta en un contrato te puede llevar a la bancarrota. Entonces, para evitar que esto se considere parte del salario diario, ¿cómo estructuramos la mecánica legal? ¿Cuál es el blindaje correcto para implementar esto? Hay 3 pasos fundamentales y sagrados que debes seguir para no diluirte y no quebrar. Primero, crear un plan maestro de Phantom Shares. Ok, ¿qué es eso? Es un documento macro a nivel corporativo que debe ser aprobado formalmente por los socios y que vive totalmente fuera del área de recursos humanos. Dicta las reglas generales de cómo funciona el programa para toda la empresa. Ok, el paraguas corporativo. Perfecto. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo es firmar un acuerdo individual de naturaleza civil o mercantil. Ojo, no laboral. Lo firmas por separado con cada talento técnico. Ahí es donde detalla sus unidades específicas, sus hitos técnicos y su calendario de vesting. Documentos completamente separados. Y me imagino que el tercer paso es cómo conectas esto con su día a día sin contaminar el contrato de trabajo. Exacto. El tercer paso es la única conexión permitida. En el contrato laboral estándar de la persona pones una cláusula mínima, súper escuepa que diga: el empleado es elegible para participar en programas de incentivos a largo plazo sujetos a las condiciones de un acuerdo corporativo separado. Y ya. Y punto. Ni una palabra sobre montos, ni fantasmas, ni equity, ni vesting. Con esa separación mecánica, proteges a la empresa de demandas laborales destructivas. Me parece una arquitectura legal brillante. 3 pasos clarísimos. Y a estos 3 pasos, yo le agregaría un cuarto pilar crítico que casi nunca está en los contratos. ¿Cuál sería? La mecánica de comunicación. O sea, todo este andamiaje legal perfecto no sirve absolutamente de nada si la ingeniera que lo firma no tiene idea de qué le estás dando. Totalmente de acuerdo. La falta de educación financiera sobre equity en la TAM está cañón. Es muy severa. Cualquier fundador que implemente esto tiene que sentarse con su equipo y ser radicalmente transparente. Es una plática difícil, pero necesaria. Sí, tienes que verlos a los ojos y decirles: a ver,
esto es lo que tienes. Esta es la matemática. Si nos compramos por 50 millones, esto es lo que pasa. Si renuncias al año 2 y te vas a otra empresa, y sobre todo, el día que te depositemos este dinero, el SAT o la DIAN se van a quedar con un 30 o 35% de impuestos de cajón. Esa es la clave. Si tratas de ocultar el impacto fiscal para que el paquete suene más atractivo hoy, vas a destruir la confianza mañana. Porque la gente se siente engañada. Claro, la transparencia radical es el mecanismo que convierte un contrato denso y aburrido en un motor de compromiso genuino. El empleado técnico debe entender exactamente cómo el éxito que logra en su laboratorio se traduce en la apreciación del valor que va a llegar a su bolsillo. Pero el verdadero reto arquitectónico surge cuando la startup ya agarra tracción y necesita atraer grandes flujos de capital de riesgo internacional. Porque resulta que los fondos de Silicon Valley rara vez confían en nuestro derecho mercantil latinoamericano. O sea, ellos exigen seguridad jurídica bajo tribunales que conocen. Y ahí es donde entra en juego una estructura corporativa que los documentos denominan de forma, bastante chistosa, ¿no? La Delaware tostada. Sí, la Delaware tostada. O sea, suena que el abogado que redactó esto tenía mucha hambre, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente esta ingeniería corporativa de la tostada a nivel de flujos de dinero y de responsabilidad legal? Pues mira, la estructura emula tal cual las capas de una tostada, ¿no? La capa superior es una empresa holding, que está constituida ya en el estado de Delaware, en Estados Unidos. Los inversionistas internacionales inyectan sus millones de dólares exclusivamente en esa entidad, que está bajo la protección y predictibilidad de las leyes gringas que ellos dominan. Ok, la base de la tostada. Ajá. Y esa holding en Delaware se convierte en la dueña del 100% de las acciones de la capa inferior, que digamos que son los frijoles y el queso de la tostada, que es la empresa operativa local, la SAS en México o Colombia. Entonces, mientras la propiedad y el capital fuerte se resguardan allá arriba en Delaware, la operación real, o sea, las contrataciones del personal y la emisión de estos contratos de shadow equity, todo eso se mantiene en la entidad latinoamericana, regidos por la legislación local de nuestro país. ¡Ah, qué inteligente! Pero bueno, para que las autoridades y los propios inversionistas confíen en toda esta estructura y no parezca un fraude, el andamiaje no puede sostenerse solo con promesas. Las guías legales enfatizan muchísimo la necesidad de lo que llaman una arquitectura sagrada, que es como una trinidad de documentos que son 100% obligatorios. Ajá. Primero, te dicen, debes tener el plan maestro de acciones fantasma. Este es como el reglamento general que aprueba la junta directiva y que establece cómo va a funcionar toda esta bolsa total de unidades. Segundo, tienes que tener el acuerdo individual, que es un contrato privado que detalla exactamente cuántas unidades le tocan a una persona en particular, cuál es su cronograma de vesting y bajo qué condiciones te aplican el cliff. Súper importante ese. Sí. Y tercero, un elemento que parece menor pero que es vital, una cláusula súper explícita dentro del contrato laboral ordinario del empleado que vincule legalmente su permanencia en el empleo con el derecho a participar en este plan de compensación diferida. Claro. Y para ir cerrando el círculo de este análisis, de verdad resulta fascinante observar cómo el ecosistema tecnológico de nuestra región ha tenido que inventar su propia infraestructura, casi de la nada, para sobrevivir a un entorno corporativo que a veces está muy anquilosado, ¿no? Sí, muy burocrático. Queda claro en los textos que el equity, ya sea en su formato fantasma o a través de acciones reales, pues no debe utilizarse nunca como una excusa para evadir la responsabilidad de ofrecer salarios dignos y condiciones de trabajo saludables a tu equipo. No es para pagarles cacahuates. Hoy, claro. Exacto. Sin embargo, frente a estas ofertas multimillonarias que hacen los grandes corporativos tradicionales, pues es la única espada que tienen las startups para salir a competir a la calle. El Shadow Equity, rigurosamente atado a esta disciplina del cronograma de vesting y su año de cliff, se revela como el gran nivelador. Es lo que permite fondear misiones de altísimo riesgo tecnológico en la región. Totalmente. Representa, creo yo, el equilibrio perfecto entre proteger el futuro de la compañía contra salidas prematuras y alinear la ambición económica del talento con el éxito monumental del proyecto.
Comprender a fondo estas mecánicas ha dejado de ser ya un conocimiento exclusivo para los abogados y se ha convertido en un requerimiento básico para operar en la economía de la innovación. 100% de acuerdo. Y la relevancia de asimilar esta información para quienes escuchen esto es verdaderamente innegable. Ya sea que lo veas desde la perspectiva de alguien que está buscando fundar un proyecto tecnológico y necesita convencer a estas mentes brillantes de sumarse, aunque no tenga flujo de caja ahorita, o ya sea desde la perspectiva del talento que hoy está sentado evaluando una oferta para unirse a la próxima gran revolución científica. Tienes que saber lo que firmas. Y fíjate que el análisis de todas estas estrategias de compensación a mí me deja una reflexión súper provocativa sobre el futuro del ecosistema. Porque hasta hoy, el Shadow Equity ha funcionado como esta promesa de efectivo que es altamente efectiva en etapas formativas, ¿no? Ajá. Pero amerita que el talento tecnológico y científico latinoamericano siga madurando, que vayan acumulando éxitos más tangibles y salidas a bolsas reales, pues la balanza de poder inevitablemente se va a tener que ajustar. Claro, ya no se van a conformar tan fácil. Exacto. Cabe preguntarse si en la próxima década las promesas de dinero sin derechos de voto van a seguir siendo suficientes para ellos. O sea, estaremos cerca de este punto de quiebre donde una nueva generación de ingenieros y especialistas exija la propiedad real, exigiendo ya asientos en la mesa directiva y cambiando para siempre esta dinámica de autoridad entre quienes fundan las empresas y quienes construyen la tecnología que las hace valiosa. Híjole, qué buena pregunta. Es una interrogante que de verdad cuestiona la estructura misma del modelo actual. Porque bueno, al final de la misión, un pago en efectivo sustancial suena muy atractivo. Pero el talento que hace posible el viaje eventualmente dejará de conformarse con ser solo el combustible, ¿no? Y van a exigir tener la mano firmemente puesta en los controles de la nave. Y, pues bueno, con este cuestionamiento sobre el futuro de la propiedad tecnológica, terminamos la revisión de estas fuentes. Muchísimas gracias por acompañar esta conversación y sigamos construyendo el mañana.